Repite lo que dijiste, Ricardo, que se cortó. Viernes primero, una pequeña ejaculatoria al Sagrado Corazón de Jesús. Hazla, por favor. Sagrado Corazón de Jesús, en vos En confío. ti confío. En vos confío. Bien, comenzamos. Eh, Vamos a platicar, según está publicado en el flyer de la sesión que les envía a todos. Vamos a comenzar a platicar y todo este mes de diciembre lo vamos a estar haciendo con temas referentes a la cristología. ¿Qué es la cristología? Es la rama de la historia que estudia a Cristo en cuanto a personaje histórico. Sí. Porque la teología se ocupa de Cristo en cuanto a Dios y sus argumentos son estrictamente teológicos. Pero eso lo vamos a ver después. Quiero comenzar el mes de diciembre, en el cual coincide con la celebración de la Natividad, Navidad, la noche del 24 y el 25 de diciembre, con el nacimiento de nuestro Redentor. Quiero comenzar esta serie de charlas con el enfoque estrictamente histórico. Es decir, vamos a enfocar la existencia de Cristo como se enfocaría la existencia de Hernán Cortés, o del Cid Campeador, o de Carlomagno, o de cualquier otro personaje que haya pasado por la historia y que haya dejado suficiente huella. ¿Cuál es la justificación de este tema? Pues la justificación de este tema es que pero muy pocos católicos podrían defender con nivel de certidumbre, de certeza, que en efecto Cristo es un personaje real, que pisó la tierra, que navegó en el mar de Tiberíades, que multiplicó los peces y los panes, que vivió como cualquier ser humano, con un cuerpo de 1,90 probablemente, atlético, indoeuropeo o ario, o palestino o judío. De hecho, pues judío, aunque los judíos ya sabemos que vienen en gran medida de algunos lugares del centro de Europa. Entonces, Cristo como personaje histórico real es el enfoque de este ciclo de sesiones. Y esto también vale la pena porque me he enfrentado a lo largo de mi carrera a muchísimas personas que me dicen: oye, Juan Bosco, pues mira, yo crecí como una persona estrictamente racional. Y como persona estrictamente racional, pongo en duda la existencia histórica de Jesucristo. Y se meten a una corriente pseudo-histórica y pseudo-filosófica. Pseudo quiere decir falsa, o sea, falsamente filosófica y falsamente histórica, que fundó un señor de apellido Bauer en Alemania, que nació en 1809 y murió en 1882, de 79 años. No, de 69. Sáquenme la cuenta, por favor. Y otros de la escuela de otra ciudad alemana, que es la escuela de Tübingen. Y para estos señores, cuya corriente funda ese señor Bauer en Tübingen, Alemania, Jesucristo es tan solo un símbolo. No, Tübingen, no Tübingen. Escribe Tübingen, Tübingen. Probablemente hay otra ciudad que se llame como la escribió Ricardo, pero me estoy refiriendo, así como ahora la escribe correctamente, a Tübingen. O Tübingen, porque parece ser que en alemán pues no hay acentos como en español.
Bueno, pues para esta escuela Jesús es tan solo un símbolo inventado por la primera comunidad cristiana. Sin embargo, la historicidad de Jesús está más documentada que muchos grandes personajes de la historia. O sea, hay más fuentes para demostrar la existencia histórica de Cristo que probablemente la existencia de personas que tuvieron mucho peso en la historia antigua, en la Edad Moderna, en la Edad Media o en la actualidad. Vamos a ver primero las manifestaciones no cristianas. ¿Qué nos dicen los historiadores no cristianos? Cornelio Tácito fue un historiador romano y escribe sobre Jesús en su libro denominado Anales. La palabra anales tiene un sonido igual, idéntico a aquello que se refiere al ano, pero en este caso, anales está manejado como una especie de memorias. Los anales o memorias. Nada que ver con el cuerpo humano y ahí donde la espalda pierde su respetable nombre. No, anales. Él escribe sobre Jesucristo en el año 116. En el libro 15, capítulo 44, porque es una obra gigantesca, nos cuenta literalmente, lo cito, aquel de quien procede ese nombre de cristianos fue Cristo. Estoy leyendo a Tácito, quien fue entregado al suplicio siendo emperador Tiberio por el procurador o gobernador ecuestre de Judea llamado Poncio Pilato. Lo escribe en latín: Auctor nominis eius Christus Tiberio, imperante per procuratorem Pontium Pilatum, supplicio adfectus est. Traducción nuevamente: aquel que de quien procede este nombre de cristianos fue Cristo, quien fue entregado al suplicio siendo emperador Tiberio por el procurador o gobernador ecuestre de Judea, Poncio Pilato. Y continúa: reprimida de momento esta superstición nociva, es decir, nociva quiere decir perjudicial, envenenada, letal, nociva. Esta superstición nociva, reprimida de momento, brotó de nuevo, no solo en Judea, punto de origen de tal calamidad, sino en la misma Roma, donde convergen y hallan buena acogida las cosas más groseras y vergonzosas. Así se refiere este historiador, ¿sí?, Cornelio Tácito, a las cosas relacionadas con el cristianismo, que no solo en Judea, sino en Roma, donde convergen y se hallan buena acogida las cosas más groseras y vergonzosas. Es el primer testimonio histórico no cristiano acerca de la existencia de Cristo. ¿A quién le concedemos más credibilidad cuando se habla de alguien? Cuando se habla de los defectos o de las virtudes de una persona, ¿quién es más creíble? ¿Su adversario o su amigo? Evidentemente su amigo, perdón, su adversario. Víctor lo escribió correctamente, perdón por el lapsus. Es más creíble el adversario que nos habla de alguien que el amigo, porque el amigo va a magnificar los lados buenos, las virtudes, las fortalezas de su amigo y va a minimizar los rasgos negativos, vicios o debilidades. Aquí estamos asistiendo entonces a la expresión de adversarios de Cristo, que nos hablan de él de una manera tremendamente agresiva y
aún despectiva. Vamos a revisar a otro historiador, también romano, de nombre Suetonio, quien en su obra Vida de Claudio, ¿quién es Claudio? Claudio fue un emperador romano. Suetonio escribe su libro en el año 120 de nuestra era y dice que este emperador expulsó de Roma a los judíos que vivían en continua agitación a causa de Cristo. Cierto, Claudio fue un emperador romano que expulsó de Roma a los judíos cristianos, es decir, a los judíos que hacían mucho alboroto por su adoración, su culto a Cristo, a quien declaraban Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Una tercera fuente. La tercera fuente que hoy voy a citar es la de Plinio, P-L-I-N-I-O, Plinio el Joven, gobernador de Bitinia, una provincia romana, quien en el año 112 encarta al emperador Trajano. Este señor Trajano fue un emperador tremendamente poderoso que manejaba ejércitos prácticamente invencibles y que ensanchó el territorio de Roma de manera continental. Pues Plinio el Joven, gobernador de Bitinia, le escribe a Trajano, emperador romano, diciéndole: los cristianos tienen por costumbre reunirse en un día determinado, o sea, los domingos, fíjense, los domingos, al amanecer, para alabar a Cristo, a quien consideran su Dios. Vamos a ver ahora, ya vimos 3 fuentes romanas, ahora vamos a ver fuentes judías. Pero son judíos que no eran cristianos. Son judíos, como lo vamos a ver, que incluso detestan a Cristo. Por lo tanto, su testimonio es más valioso que si fueran cristianos. La primera fuente judía que voy a citar es la de Flavio Josefo. Por cierto, la familia Rivas lo escribió hace unos cuantos segundos en el chat, diciendo que Flavio Josefo, que era un historiador judío romanizado, fue uno de los escasos judíos que en los primeros siglos escribieron sobre Jesús. Ojo, esto se entiende porque lo habían rechazado. O sea, Flavio Josefo escribe de Cristo, pero en un tono de rechazo. Porque quienes, siendo judíos, lo aceptaron, escribieron no como judíos, escribieron como cristianos, cuál es el caso de San Pablo. Los judíos lo negaron, sin embargo, los judíos no negaron, sin embargo, que Jesús hubiese existido. Hablaron muy mal de él, hablaron pestes de él, pero eso le da al testimonio histórico muchísimo más valor que si hubieran hablado a favor. Flavio Josefo escribe en su libro Antigüedades Judías, capítulo 18, versículo 3, o apartado 3. Lo cito textualmente. Por aquella época apareció Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre. Fue autor de obras maravillosas, maestro para quienes reciben con gusto la verdad. Atrajo a sí mismo muchos judíos y también muchos gentiles. Este era el Cristo, el Mesías. Habiendo sido denunciado por los primados del pueblo, Pilato lo condenó al suplicio de la cruz. Pero los que antes le habían amado, le permanecieron fieles en el amor. Se les apareció resucitado al tercer día,
como lo habían anunciado los divinos profetas, que habían predicho de él esta y otras 1000 cosas maravillosas. De él tomaron su nombre los cristianos, cuya sociedad perdura hasta el día de hoy. Estamos hablando del aproximadamente 120 años después de Cristo. Y continúa, y vuelvo a citarlo. Entre tanto, subió al pontificado, según dijimos, Anás. Acuérdense, Anás y Caifás, los sacerdotes y fariseos que juzgan a Cristo. Anás, el más joven, de índole feroz y extremadamente audaz. Dado su carácter, pensando que había llegado el momento oportuno, Anás convocó al consejo de jueces y, haciendo presentar a juicio a un pariente del que llamaban Cristo, nombrado por Santiago, y a algunos otros con él, habiéndolos acusado de reos violadores de la ley, los condenó a ser apedreados. Es la ocasión en la cual Cristo escapa del apedreamiento al cual había sido decretado contra él y otros cristianos por Anás. Es asombroso la cantidad de palabras que este historiador Flavio Josefo, famosísimo historiador judío romanizado, escribe en su libro de Antigüedades Judías. Algunos historiadores dicen que los textos de Flavio Josefo contienen textos interpolados, es decir, metidos posteriormente, pues se guardó en silencio hasta el año 311, en que lo recuerda un historiador llamado Eusebio de Cesarea, nombrado por el señor historiador Lagrange Batifol. Pero muchos otros, incluso el racionalista alemán Adolfo Harnack, lo consideran genuino. Consideran genuino el testimonio de Flavio Josefo. ¿Por qué? Porque ya aparece en todos los códices. El hecho de que no haya sido anteriormente citado no extraña, pues las obras de Flavio Josefo no eran conocidas entre los cristianos. Entonces, si las obras de Flavio Josefo no eran conocidas entre los cristianos, es evidente que los cristianos no pudieron interpolar textos en el texto original de Flavio Josefo. Este es un argumento arrollador. Flavio Josefo habló también de otros pretendidos mesías en su tiempo. Según algunos, lo que arriba aparece en cursiva eran interpolaciones de un copista cristiano, pero aun si se eliminasen estas líneas, el testimonio histórico dado de la existencia de Jesús permanece gracias al irrefutable testimonio de estos 4 historiadores no cristianos. Hasta aquí está la cita de los historiadores no cristianos y ahora nos vamos al testimonio cristiano. No por ser cristianos son menos valiosos. ¿Por qué? Porque han resistido la crítica histórica. Uno de los elementos que más exige la crítica histórica es que lo que cuentan historiadores acerca de un solo tema, por ejemplo, que en este caso Cristo, haya sido escrito por personas de razas distintas, nacionalidades distintas, que fueron contemporáneos, pero que no se conocieron entre sí. Y dado el hecho de que no se hayan conocido entre sí, quiero que piensen todos en el enorme valor histórico que esto representa.
Vamos a ver primero el testimonio de San Pablo. La primera carta a los tesalonicenses, es decir, a los habitantes de Tesalónica, que era una ciudad griega del Peloponeso, se escribió apenas en el año 55. San Pablo escribe su carta a los tesalonicenses en el invierno del año 55 de nuestra era. Y es evidente que en este tiempo el cristianismo se fundamentaba en el seguimiento de una persona histórica llamada Cristo. Ahora, testimonio cristiano que acepta, que resiste la prueba del añejo. Es decir, Lucas, Marcos, Mateo y Juan, personajes de diferentes lugares geográficos que escriben simultáneamente cada quien su evangelio, sin haberse puesto de acuerdo. Los 4 evangelios relatan en detalle la vida de Jesús. Los escritores mencionados, Lucas, Mateo, Marcos y Juan, fueron testigos de los hechos, fueron testigos presenciales de la vida de Cristo. Al escribir no tenían nada que ganar en este mundo, más que persecución, sufrimiento y muerte. Los 4 evangelistas murieron mártires, los 4. Es más, los 11 apóstoles fieles murieron mártires. Solo Judas murió por suicidio. La muerte de Jesús en la cruz, desde un punto de vista estrictamente humano, ¿qué hubiera significado? Bueno, pongo un ejemplo que en otras ocasiones, en otras clases de historia ya he citado. ¿Qué acontecía con los ejércitos de las huestes mesoamericanas o sudamericanas o de indígenas de Norteamérica? ¿Qué sucedía con ellos cuando el líder visible era asesinado? Como acontece en una de las batallas más importantes de la conquista, en las cuales la Malinche le señala a Cortés: mira, aquel que ves en aquel montículo dando órdenes es el Tlatoani. Si tú lo matas, si alguno de tus soldados lo mata, todos nuestros atacantes, que eran más de 100,000, se van a dispersar y habremos triunfado. Entonces Cortés toma el mando de 7 caballeros, se abre paso entre la multitud de aztecas, a golpe de espada y de lanza y de pica, y protegiéndose con los escudos, llega a donde está el gran Tlatoani y le clava la pica y muere. Automáticamente, todos los aztecas, en número de cientos de miles, se dispersan. Esto acontece en todos los lugares del mundo. Muerta la cabeza, el cuerpo se corrompe, o las tribus o las huestes se dispersan. Cosa que no ocurría en el mundo cristiano, porque en el mundo cristiano no estaban peleando por un rey, estaban peleando por un reino. No peleaban por un botín, peleaban por un principio, por ejemplo, por la reconquista del suelo español. Así tenemos entonces una guerra de 7 siglos, victoriosa para España, sin importar, por ejemplo, que el Cid Campeador, el principal guerrero libertador de España, hubiese muerto. La guerra de reconquista siguió. Bueno, estos son datos históricos muy interesantes. Y repito, la muerte de Jesús en la cruz, desde un punto de vista estrictamente humano, hubiese representado la aniquilación del cristianismo. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Algo ocurrió
Dicen los historiadores, claro, no sabían qué ocurrió, que fue la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, que llenó a los apóstoles de valor, los llenó de audacia y les concedió el don de lenguas. Vale la pena aquí hacer una aclaración acerca de lo que es el don de lenguas. El don de lenguas no consiste en empezar a decir disparates, shashkala, machala, ujala, cacá, no. Eso no es el don de lenguas. El don de lenguas estrictamente consiste en que yo hablo español, por ejemplo, pero entre mis interlocutores existen 100 etnias diferentes, cada una con su lenguaje, cada una con su dialecto. Y el don de lenguas consiste en que cada uno de ellos, cada uno de esos personajes de lenguaje o dialecto distinto, me va a escuchar hablar en su lengua, no en la mía. Así el rarámuri me escuchará en rarámuri, el zempoaltécatl, el tepoxteco, el que quieran, el mazatleco, el algonquino de Canadá y Estados Unidos, o el inca en Perú, o el judío, o el griego. Me van a escuchar en su lengua, aunque yo únicamente hablo en la mía. Estela Buendía dice, qué increíble. Entonces lo que hacen los carismáticos, ¿qué es? Ay, querida Estela, siento decepcionarte. Pura faramaya, puro circo, maroma y teatro. Si tú no entiendes lo que dicen, no es don de lenguas. Si la comunidad, imagínate que hay un personaje hablando, según él, con el don de lenguas. Y en la nave de la iglesia, pon tú que quepan 500 personas, donde hay gringos, franceses, ingleses, hindúes, etcétera, porque vinieron a una reunión ecuménica de católicos que hablan idiomas distintos. ¿En qué va a consistir el don de lenguas si es real? En que el hindú lo oye hablar en sánscrito o en hindi, y el arameo en arameo, y el inglés en inglés, y el francés en francés. Aunque el que tiene el don de lenguas esté solamente hablando, pon tú, en latín, o en griego, o en español, o en el idioma que quieras. Su lengua madre es escuchada en lengua madre por todos los asistentes. Ese es el verdadero don de lenguas. Entonces ya basta que la gente les tome el pelo. Hasta aquí se acabó. ¿Te quedó claro, André, Estelita? Sí, doctor. Bueno, pues a algunos les puede doler, pero la verdad no peca, pero pica, ¿no? La verdad. Sí. Muy bien. Entonces, los apóstoles, como lo platica Flavio Josef, perdón, como lo platica San Pedro, como lo platica Pablo, fuimos poseídos por una fuerza sobrenatural. Vino el Espíritu Santo y nos llenó con el fuego de su amor. Y entonces fuimos capaces de comunicar la verdad sobre Cristo en todas las naciones por donde pudiéramos cruzar por el resto de nuestra vida. Esto quiere decir que cuando San Pablo llegó a Atenas y les platicó a los atenienses sobre Cristo, él hablaba hebreo. Y los griegos que lo escucharon no entendían una jota de hebreo. Pero, ¿qué entendieron? En su lengua griega
entendieron lo que Pablo les quiso decir. Por cierto, el sermón número 1 en Atenas de San Pablo fue platicarles acerca de una estatua que los griegos tenían ahí con un letrero que decía al Dios desconocido. Y Pablo les dijo, ese Dios desconocido es del que les vengo a hablar. Se llama Cristo y dio la vida por ustedes y por mí. ¿En qué idioma se los dijo? En arameo. ¿En qué lengua lo escucharon? En griego. Ese es el don de lenguas. Por eso el cristianismo se extendió como un fuego tremendo, porque los apóstoles no necesitaron ponerse a estudiar las lenguas de los países que atravesaron, predicando la palabra de Cristo, como les dijo él, id y predicad a todas las naciones. Imagínate la cantidad de años que hubieran tenido que echarse en universidades aprendiendo lenguas extranjeras. No lo necesitaron, porque tenían el don de lenguas. Así que cualquiera persona que pretenda hablar en lenguas y que no sea escuchada en tu lengua mientras él habla en la suya, no tiene el don de lenguas. Está lleno de faramaya, palabra que escribió por ahí Ricardo hace unos minutos. Hay mucha faramaya. Desgraciadamente así es. Continuando, los hechos de los apóstoles y las epístolas enseñan la importancia no solo de una vida ético-moral, sino de una adhesión a la persona de Jesús. No se trata entonces de creer en Cristo, sino de creerle a Cristo. Es muchísimo más profundo, muchísimo más comprometedor creerle a Cristo que creer en Cristo. Los padres dan testimonio de la autenticidad de los evangelios. San Ireneo, en el año 170, obispo de León, era discípulo de Policarpo, quien a su vez era discípulo de Juan Evangelista. San Ireneo escribe, Mateo escribe cuando Pedro y Pablo evangelizaban Roma, hacia el año 50 en lengua hebrea. Marcos transmite la predicación de Pedro en el año 65. Lucas, colaborador de Pablo, escribe el evangelio enseñado a los gentiles entre los años 67 y 70. Y Juan escribe en Éfeso hacia finales del siglo I. Otro cristiano muy famoso, Tertuliano, africano él, nacido entre el 160 y el 223, afirma que los 4 evangelistas tienen la misma autoridad para explicarnos la existencia de Cristo, su divinidad y su humanidad. Orígenes, personaje nacido en Egipto, vivido entre el año 185 y el 255, menciona a los 4 evangelistas y el orden en que escribieron sus evangelios. Otro, Clemente Alejandrino, acerca del año 200, relata sobre los 4 evangelios, sobre los cuales conoce una imbatible tradición. Ellos enseñaron sobre la importancia de la adhesión a Jesús y estaban dispuestos a morir por dar ese testimonio. Dice Ricardo que hay otro don de lenguas, que es el de ser entendido y entender numerosas lenguas, y este también lo he visto en persona. Bueno, yo no lo he visto, pero seguramente existe. Sin embargo, estrictamente ya vimos cuál es el don de lenguas al que los apóstoles tienen acceso el día de Pentecostés.
que cada uno de los miles que había afuera escucharon a los apóstoles hablar en su propia lengua, aunque los apóstoles hablaban en la suya. Y tenemos una aclaración importante sobre los libros apócrifos. A ver, apréndanse otra palabrita, la sexta palabrita de la noche. ¿Alguien sabe, excepto Ricardo, qué significa apócrifo? No oficial. Falso. Falso. Correcto, Víctor. Significa falso. Parece verdad, pero es falso. Como el padre Pío, dice Amparo Arredondo, que confesaba a personas de diferentes nacionalidades sin saber otros idiomas. Magnífico ejemplo, por supuesto. Los libros apócrifos son libros no reconocidos en el canon de las Sagradas Escrituras, pero que hablan sobre Jesucristo, ojo, como un personaje histórico. También los libros apócrifos hablan sobre Cristo como un personaje histórico. Claro, como son falsos, hay divergencias notables sobre su naturaleza y doctrina. Pero aquí viene lo valioso de los apócrifos, y es que no dudan de que Cristo fue una persona real. Ese es el valor de los evangelios apócrifos, falsos o no oficiales. La extraordinaria transformación de los apóstoles en Pentecostés y la propagación del cristianismo no es comprensible si no se toma en cuenta a Jesús como una persona real que inspiró y dio fuerza a sus seguidores para lograr semejante empresa. Esto fue tan arrollador, imagínense, que para el año 311 de nuestra era, menos de 300 años después de la ascensión a los cielos de nuestro Señor, el mundo conocido, el mundo romano, ya era cristiano. Y el cristianismo en ese año llegó a ser la religión oficial de los emperadores romanos. Al grado de que después, ese imperio que duró hasta finales del siglo XVIII, estamos hablando de 14 siglos, se le conoce en la historia con el nombre de la cristiandad. Y llegó un momento en que se llamó el Sacro Imperio Románico. Sacro Imperio Romano de Occidente, Sacro Imperio Romano de Oriente. Este con capital en Constantinopla, antes Bizancio, hoy Constantinopla. Entonces, desde el primer siglo hasta hoy, todos los que le abrimos nuestro corazón y creemos en él, recibimos la gracia de conocerle de una manera real y poderosa, que transforma radicalmente nuestras vidas, haciéndonos posible participar en la vida divina. Somos los verdaderos testigos de Cristo vivo. Claro, no faltan los que rechazan a Cristo y han anunciado la desaparición del cristianismo. Pero debo decir con bastante sorna y sarcasmo incluso, que mientras ellos desaparecen y se mueren, la iglesia imbatible continúa. Y como lo dijo el cardenal que se enfrentó a Napoleón, el cual le había dicho que ahora sí iba a destruir a la iglesia, el cardenal le dijo: mira, petit homme, mira, chaparrito, petit homme, si nosotros desde adentro no la hemos podido destruir, ¿tú, petit homme, crees que la vas a destruir? Y rodó las escaleras muerto de la risa. Así que probablemente el mejor ejemplo de lo que acabo de decir es nada menos que el Beatle, figura que para mí resultó a lo largo de mi adolescencia, de mi juventud, porque ellos empiezan a ser conocidos cuando yo cumplí
17 años. E inmediatamente que los escuché y los conocí, los repelí con toda mi fuerza. John Lennon decía, y por eso lo repelí, miembro de los Beatles, el cristianismo va a acabar, el cristianismo se va a encoger, el cristianismo va a desaparecer. Yo no preciso discutir sobre eso. Estoy seguro de eso, decía John Lennon. Jesús fue bueno, pero sus disciplinas muy simples. Hoy nosotros somos más populares que Cristo. Lo dijo en 1966. Bueno, hoy John Lennon está muerto, ya rindió cuentas, y el cristianismo, el catolicismo, sigue rampante, avanzando y conquistando cada vez más personas de buena fe en todas las regiones de la tierra, en todos los continentes y de todos los credos. Esta es la primera aproximación a Cristo, personaje histórico. En próximas sesiones, también los viernes, habrá otros enfoques, también históricos, pero hoy nos tocó revisar los testimonios históricos de historiadores no cristianos y el testimonio de historiadores cristianos. Bien, hasta aquí la exposición de hoy y comenzamos como siempre con preguntas, aportaciones, dudas y demás. ¿Quién quiere comenzar? Adelante.